acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me hagan? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la liturgia de la palabra de este domingo 24 del tiempo ordinario nos presenta la verdad y la necesidad del perdón. El perdón que es necesario para nuestra salvación y necesario para nuestra santificación. El perdón, sin lugar a dudas, es el centro de nuestra fe. De alguna manera nosotros todos hemos sido perdonados, siempre se nos ha perdonado. Somos objeto de perdón de Dios y por ende entonces es una exigencia moral de parte nuestra de poder perdonar a aquellos que nos han ofendido. Pero ¿qué es el perdón? La esencia del perdón, ¿qué es? Perdonar, en su significado propio, la palabra perdonar es dar con generosidad, dar con alegría, o más bien podríamos decirlo, darse generosamente, darse. Perdonar es dar un don, donde uno mismo se da. No se da como tal una parte, sino que se da uno totalmente. Y eso es el perdón. De ahí que nosotros podamos ver a Cristo en la cruz y el momento donde se nos ha perdonado, donde se nos ha redimido, es precisamente en esa donación grande y profunda de Cristo en la cruz. Él se donó y nos perdonó, se dio a sí mismo y se dio con generosidad, no con un poco de su ser, sino entregándose completamente. Entonces el Señor nos perdonó dando su vida por nosotros. Y de alguna manera el perdón es precisamente morir a sí mismos para donarnos a aquella persona que nos ha ofendido. Es darle nuestra vida. Digámoslo así, va a sonar quizá brusco, pero es de alguna manera la vida del perdón, es darle la oportunidad al otro que haga con nosotros lo que quiera.
Porque si Cristo, el Hijo de Dios, se ha dejado hacer de nosotros lo que quisiéramos, pues el que perdona de cierta manera está como tal, invitado, exhortado y animado a dejarse hacer lo que el otro quiera hacer. Lógicamente hay límites, pero el perdón es donarse, entregarse, y aquella ofensa con la cual ha sido herido el corazón, entonces es asumir esa ofensa, asumir esa herida, asumir ese dolor y donar nuestra vida. No rencor, no odio, sino entregarle nuestra vida a la otra persona. Y es lo que la primera lectura tomada del libro del Eclesiástico nos invita, con vehemencia. El Señor pone ese contraste. Dice: el rencor y la ira son abominables, y ambas cosas son patrimonio del pecador. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Y entonces invita al pecador, invita al que tiene odio, invita al que tiene rabia, al que tiene resentimiento, invita: perdona el agravio de tu prójimo, y entonces, cuando entres en oración, serás absuelto de todos tus pecados. De ahí que eso lo haya puesto el Señor y lo haya plasmado en la oración principal que nosotros rezamos todos los días, que rezamos siempre en la Santa Eucaristía, el Padre nuestro. Padre, perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. Es una exigencia de parte de Dios. Es algo que nosotros debemos hacer, realizar, obrar, para que el Señor nos pueda perdonar a nosotros, perdonar a aquellos que nos han ofendido, para que Dios nos perdone, para que sean absueltas nuestras culpas. Delante de Dios es necesario que perdonemos. Y perdonar no es quizá reconocer que la otra persona no me haya hecho daño. No, la otra persona me hizo daño. La otra persona me ofendió, tiene una deuda conmigo. Pero precisamente el perdón es cancelar la deuda del prójimo para conmigo. Yo le perdono y él, de cierta manera, yo le concedo a él el permiso de haberme ofendido. En ese momento, después de que he sido ofendido, yo le concedo a él esa oportunidad y le digo: no tienes deuda conmigo, no tienes nada que me debas pagar, porque yo te he dado, yo te he concedido, yo te he perdonado esa ofensa. Entonces la otra persona no tiene ninguna deuda con nosotros. Y ahí está el gran mérito del perdón y la exigencia nuestra del perdón. Y entonces me di la tarea de buscar y de actualizar los valores que encontramos en la parábola del Evangelio de hoy. Porque vimos que hay un Señor, hay un siervo y hay un compañero del siervo. Y el siervo le pide misericordia a su Señor para que sea perdonado, para que el Señor le conceda un plazo. Pero el Señor es tan generoso que no le da el plazo, sino que le perdona toda la deuda y lo deja ir libremente, y absorbió toda su deuda. Y lo que el Señor dice en esta parábola, los valores, estamos hablando de unos valores de hace 2000 años, más de 2000 años, y entonces vi la tarea de actualizarlos. ¿Qué tanto ¿Qué tantos son esos valores? Y entonces, un talento es igual a 6000 denarios. Si vamos a la parábola, cuando el compañero del siervo le pide perdón por una suma, por una poca suma. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Y la deuda era de 100 denarios. De 100 denarios. Pero un talento de los 10.000 que el siervo debía, son 10.000 talentos.
Y un talento, solo un talento, vale 6.000 denarios. Un talento vale 6.000 denarios. Es rebosa en una cantidad enorme. Y esos 6.000 denarios, aproximadamente, para poderlos pagar el siervo, son 6.000 días. Es decir, 16 años. Hablando de un talento. Un talento vale lo que una persona trabajaría todos los días durante 16 años sin descansar. 16 años. Y entonces, convirtiendo este valor en dólares, entonces estamos hablando de aproximadamente un talento, un talento, aproximadamente de 600.000 dólares. Un talento vale aproximadamente 600.000 dólares. Entonces, multiplicado esos 600.000 dólares por un día de trabajo, por un talento, estamos hablando de 60 millones de dólares. 60 millones de dólares, un talento. Multiplicado entonces por 10.000 talentos, es una cantidad enorme, podríamos decirlo infinito. De tal manera que para pagar a esa persona un talento, le implicaría, para poder pagar esos 60 millones de dólares, le implicaría a esa persona vivir 160.000 años. La persona tendría que vivir 160.000 años para pagarlo. Por supuesto que es una exageración. Y precisamente el Señor coloca esta parábola en una exageración. Es una exageración que el Señor hace, que el Señor realiza, dándonos a entender que la deuda pagada o perdonada del Señor de la parábola con el siervo es inimaginable, incalculable. Y entonces el compañero, cuando se lo encuentra, le reclama, le pide que le pague. Él le dice, le arroja a los pies como él antes se había arrojado, y entonces él se pone a sus pies y dice: te ruego, me des plazo para pagarte. Y él le exige: no, me los tienes que pagar ahora, no te perdono la deuda, me los pagas ahora, no tengo cómo pagártelos, me los tienes que pagar. Y entonces, como no había con qué pagarlo, lo manda a la cárcel. ¿Y por qué sucedió eso? ¿Qué llevó a este hombre, ese siervo, a no perdonarle la deuda a su compañero? Podríamos decir que se olvidó rápidamente de que a él se le había perdonado. ¿Se le olvidó? No tuvo en cuenta. Pasó algo que se le olvidó a esa persona, a ese siervo, de que su Señor le había perdonado una deuda inimaginable, impagable. Se le olvidó que había sido objeto de perdón. Y de alguna manera eso es lo que sucede cuando una persona no perdona a su prójimo. Se le ha olvidado cuánto se le ha perdonado. Nos olvidamos de que hemos sido perdonados. Se nos olvida de que Dios derramó su sangre por nosotros. Se nos olvida que nosotros hemos sido perdonados en la cruz. Y entonces por eso nos cerramos en el corazón, ponemos duro nuestro corazón para no perdonar al prójimo. Y nosotros hemos sido rescatados precisamente con creces. Y entonces podemos citar ese pasaje, ese hermoso pasaje del Evangelio, donde Jesús había sido invitado por Simón. Y entonces en la casa de Simón entra a su casa
la prostituta, que viene llorando ya por sus pecados, se postra delante de Jesús y allí saca un frasco lleno de nardo, del más caro de los perfumes, y lo quiebra allí delante, y entonces enjuga, embalsama los pies de Jesús con ese perfume carísimo. Y entonces dice Simón, que había invitado a Jesús a comer, a cenar a su casa: si este fuese el Mesías, se daría cuenta de quién es esa mujer que está a sus pies. Simón veía la deuda de la pecadora, de la prostituta. Simón veía el pecado de ella, veía los errores de ella, veía su deuda. Pero Jesús, cuando miraba a la pecadora, no miraba sus muchos pecados, sus múltiples pecados, sino que veía el perfume, veía el arrepentimiento expresado en ese perfume, veía ese olor, veía ese prófumo, veía ese amor que salía del corazón de esta pecadora. Y de alguna manera es lo que nosotros hoy debemos pensar y reflexionar. Cada vez que entramos al confesionario, cada vez que entramos al confesionario y le pedimos perdón al Señor, el Señor se olvida de nuestros pecados, no ve nuestros pecados, sino que el Señor ve el alabastro, ve el nardo, ve el prófumo de nuestro arrepentimiento, y el Señor nos perdona con toda su generosidad. Y ahí es entonces donde nosotros tenemos que entrar en conciencia de cuánto se nos ha perdonado. Un solo pecado con el que le hemos ofendido a Dios, el más mínimo, el más pequeño de ellas, la mentira más pequeña de las mentiras, es una ofensa infinita a Dios. Es una ofensa infinita que toda la humanidad asesinada en martirio no tendría cómo pagarle a Dios, porque todos los hombres de todos los tiempos muertos en martirio serían personas finitas, y entonces la ofrenda sería finita, la reparación sería finita, y resulta que la ofensa es infinita a Dios, no tendríamos cómo pagarla, de tal manera que nosotros tendremos que ir al confesionario o recordar en este momento que Dios nos ha perdonado tantísimas veces cuando hemos acudido al sacramento de la confesión, y se nos ha perdonado con creces. Esos pecados que nos llevarían al infierno porque así lo merecíamos, el Señor vio nuestro alabastro, nuestro nardo, y nos perdonó, nos justificó. Y entonces, saliendo nosotros del confesionario y saliendo nosotros de esta Eucaristía, tendremos que salir con la intención de entonces perdonar a todas las personas que nos han ofendido. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer memoria, quizá entonces, de las personas que nos han ofendido, quizá en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, o recientemente que nos hayan ofendido. Tenemos que mirarle a Él, tenemos que mirar a Jesús, porque Él no derramó un nardo del más caro. Él no derramó, quebró el frasco del alabastro más caro, sino que Él quebró su cuerpo, derramando su sangre por nosotros y por aquella persona que nos ha ofendido. Y entonces nosotros no podemos quedarnos viendo la ofensa del prójimo, no podemos quedarnos viendo el delito del otro, de nuestro compañero, de nuestro prójimo, sino que tenemos que ver, tenemos que tener la mirada de Jesús, y tenemos que entonces mirar la sangre derramada, la sangre infinita, la sangre de valor infinito,
derramada por Él y por mí. Y entonces, por amor a Cristo, por amor a esa sangre, en honra a esa sangre, en honra a nuestro Señor, yo le perdono con todas las fuerzas, le perdono con todo el corazón a las personas que nos han ofendido, a la persona que me ha ofendido, o a la persona que ha ofendido a mi ser querido, porque hemos sido objeto de misericordia y se nos ha perdonado una ofensa infinita, y nosotros perdonemos una ofensa finita. Acuérdese de la ofensa más grande que te hayan podido hacer, y podemos traer aquí en este momento la ofensa que más se le puede haber, la ofensa más grande que se le pudo haber cometido a una persona, la más grande, y esa ofensa es nada en comparación al perdón que Dios nos ha concedido. Nada. Entonces estamos llamados a eso. Estamos llamados a tener el corazón de Jesús, a tener los sentimientos de Jesús. Estamos llamados a ponernos al pie de la cruz como la Virgen María, y ahí con ella perdonar a todas las personas que nos han ofendido. Y tenemos entonces que programar nuestro interior, adecuar nuestro interior para perdonar las ofensas que de ahora en adelante nos puedan causar nuestros prójimos. Porque la Virgen María, ahí delante de Jesús, viendo a Jesús ahí en el Calvario, viéndolo desgarrado, despedazado, sin una gota de sangre ya en su cuerpo, ya muerto, Nuestra Señora no solamente no nos acusó, sino que ofreció a su Hijo por nuestro perdón, por nuestros pecados, para que el Padre nos perdonara. Nuestra Señora, ella ofreció a su Hijo, al que tanto amaba, para nuestro perdón. Para nuestro perdón. Tenemos que ponernos ahí delante, con ella delante de Jesús, tener sus sentimientos, tener su corazón, y con ella perdonar. Y con ella entonces empezar a ver a nuestro prójimo con compasión, porque así el Señor nos lo manifiesta en el Evangelio. Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? Y entonces podríamos terminar la homilía citando a María Goretti, a esta hermosa niña de 13 años, 14 años, que defendió su virginidad, defendió su castidad delante de Alejandro, su compañero, su pariente con el que vivía, que habían crecido juntos. Y entonces él, en un extremado impulso de placer, de pasión, quiso violentarla, quiso violentar su virginidad, y entonces, al ella no dejarse, le dio 14 puñaladas en su vientre. La llevaron al hospital, una cirugía sin anestesia, a carne viva, consciente ella, se desmaya de dolor, y después de tiempo ella despierta con las dulces palabras del perdón. Padre, perdónalo, porque yo ya lo he perdonado, y te exijo, Jesús, que lo tengas conmigo en el cielo. Lo tengas conmigo en el cielo. Y esa es la vida de los santos. La vida de los santos es que ellos no se miran a sí mismos, sino que miran a Cristo en la cruz. Miran a Cristo en la cruz. Y ellos se han sentido perdonados y por eso perdonan. Pero entonces el perdón es algo imposible a las fuerzas humanas, pero sí es posible a las fuerzas de Dios. Aquello que es imposible a nosotros es posible a Dios. María Goretti, Santa María Goretti, pudo perdonar a Alejandro porque estaba unida a Dios. Unida a Dios.
porque tenía oración, porque tenía vida de unión con Dios. Entonces, pidámosle a Nuestra Señora esa gracia, que orando, teniendo horas delante del Santísimo, nosotros podamos tener un corazón tan de carne, tan de Cristo, tan de la Virgen María, que podamos perdonar a cada instante a las personas que nos han ofendido. Y también, pues hoy, desearles unas felices fiestas de patria, pero queridos hermanos, invitarlos también a vivir unas santas felices fiestas, porque no nos olvidemos que nosotros somos católicos, queridos hermanos, en todas partes. Y si venimos a la Eucaristía, entonces hay que llevar la Eucaristía allá donde vamos a celebrar con nuestros familiares, con mucha alegría, pero como es digno del cristiano, sin borracheras, sin exageraciones, sino prudentes, en alegría, por supuesto, en amor con la familia, pero sin ofender al Señor. Somos católicos, somos cristianos, sin ofender al Señor, que podamos darle gracias a Dios por esta patria que se nos ha concedido, y darle gracias a Dios con nuestras obras, llevar la alegría de que tenemos a Jesús a nuestros seres queridos, mostrándoles a ellos la vida eterna, que nosotros somos de Cristo y que nosotros somos para el cielo, y eso es lo que tenemos que transmitirles a ellos, que no nos deleitamos en las cosas de la tierra, sino que nos deleitamos y nos aspiramos a las cosas del cielo. Que así sea.